en el chat y decirnos de dónde son, de dónde se unen. También pueden poner cómo se están sintiendo el día de hoy para esta plática tan grande. Muchas gracias por unirse. Les pido que por favor en el chat puedan presentarse de dónde son, desde dónde nos están escuchando y cómo se están sintiendo el día de hoy para este seminario que vamos a tener. Y todo este movimiento de desinversión que estamos teniendo. Solo para que sepan, tenemos algunas reglas que queríamos compartir con ustedes. Este es el seminario de Global State Divestment. Estamos encantados de que todos puedan unirse a nosotros y de que se unan algunos excelentes oradores invitados. Mi nombre es Prince Papa. Soy el coordinador de programas para África del movimiento Laudato Si. Me gustaría comenzar agradeciendo a nuestros socios que han hecho posible este seminario: Operación Noé, Movimiento Laudato Si, el Consejo Mundial de Iglesias, Anglicanos Verdes y Green Faith. Una nota rápida para todos nosotros: todos los participantes están en silencio y se mantendrán en silencio. Esto está configurado como un seminario web de Zoom, lo que significa que solo pueden ver a los panelistas. Daremos la bienvenida a nuestros oradores para una breve presentación y les pedimos que mantengan las preguntas, ya que al final de este seminario tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, envíenlas en el cuadro de preguntas y respuestas. Pueden votar a favor de las preguntas haciendo clic en el icono me gusta. Por favor, intenten dirigir sus preguntas a los oradores específicos. Estaremos compartiendo enlaces relevantes en el chat durante todo el evento. Y también estamos grabando la sesión. Solo los altavoces serán visibles en la grabación. Así que si se están uniendo aún, por favor pongan de dónde están escuchándonos, cómo están el día de hoy y cómo se sienten sobre este anuncio de desinversión. Y también vamos a comenzar. Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestro orador principal, el obispo William Nolan. El obispo William Nolan es obispo de Galloway y el obispo principal sobre el medio ambiente de la Conferencia de Obispos Católicos de Escocia. Fue ordenado sacerdote de la diócesis de Motherwell en 1977 y ha sido vicerrector del Scots College en Roma. Es también presidente del Consejo de Sacerdotes y vicario general de la diócesis de Motherwell. El obispo Nolan fue nombrado obispo de Galloway en noviembre de 2014 por el Papa Francisco. Mientras se prepara el obispo Nolan, queremos recordarles que tenemos traducción simultánea disponible en el idioma que ustedes prefieren. Bienvenido, obispo Nolan. Muchas gracias, Prince. Estoy muy emocionado de formar parte de este seminario el día de hoy, con el anuncio que se ha dado de la Conferencia de Obispos de Escocia sobre la desinversión en combustibles fósiles. Solo quiero compartir con ustedes unas pequeñas cosas. Hicimos una carta para la gente de Escocia para las elecciones que formaron parte tan importante del futuro de nuestro país. Con esta carta, se dieron cuenta que tal vez no había algo escrito sobre el cuidado de la creación.
algo que vimos entre las agencias y con los obispos. Y solo hubo una persona que se dio cuenta que esto hacía falta. Y esto refleja no solo de los obispos, pero de la comunidad católica, como que a veces con el tema de las elecciones, de podemos olvidarnos de los temas sobre el medio ambiente, especialmente en los últimos años. El anuncio de la desinversión al principio fue rechazado porque creían que no iba a llegar mucho, porque solamente teníamos una inversión limitada, pero comparada con el dinero que los empresas de combustibles fósiles estaban poniendo, esto claro que igual queríamos que tuviera un valor simbólico y crítico, porque no podíamos continuar explotando la tierra. Y tenía muchos argumentos sobre la desinversión. Porque estaban sugiriendo que algunas compañías eran malas. Y ellos decían, no, hay otras compañías que sí están haciendo energía limpia, ellos son los buenos. Y estábamos divididos en esta manera. Yo creo que se estaban preparando en ese argumento, pero ahora vemos que tenemos que tener un poco más de dinero a favor en estos temas. Y yo sé que hay una discusión sobre el manejo para poder lograr el mayor dinero posible. Y especialmente en el Reino Unido, hablamos del fondo para las pensiones, para los impuestos, y si empiezas a desinvertir en estos, vas a perder dinero que le da fuentes y fondos a estos otros. Pero creemos que tenemos que apoyar a esas compañías de petróleo para que comiencen un camino a la transición, porque están destruyendo al planeta. Lo usan para el transporte, que han estado por todos estos años invirtiendo en combustibles fósiles. Otra de las discusiones que tuvimos fue el económico, de la economía escocesa, que como el gas y el petróleo estaban llevando a flote la economía. ¿Pero a qué costo? Al costo del medio ambiente. Pero al momento de desinvertir, tenías que ver también el empleo de la industria de carbón, petróleo y gas. Pero yo no creo que esa sea una justificación válida para no cambiar nuestro futuro. Nos dimos cuenta drásticamente que seguir pensando de estas maneras y apoyando este sistema no iba a funcionar. Teníamos que movernos y no es lo correcto de hacer dinero en las inversiones en estas compañías. Sí, también necesitamos petróleo y gas, pero no es correcto que estemos buscando beneficiarnos económicamente de esto. Finalmente, todas estas discusiones sobre la desinversión y pudimos tomar la decisión. Y ahora parece una decisión que tal vez se tomó a la ligera, pero no es cierto. Fue difícil encontrarlo. Y somos capaces de mover de manera colectiva con todas las diócesis
para la desinversión. El margen de la COP26 se está acercando y va a ser aquí en Escocia. Entonces teníamos que hacer algo ahora. Para dar un ejemplo y para seguir avanzando en estos temas, que no siempre es fácil. Que si había un momento para hacerlo, era el momento adecuado ahora. Y la cuestión de la desinversión no es suficiente. Tenemos que empezar a hablar de la inversión en otras áreas, en compañías que son amables con el medio ambiente. Pero la inversión no puede solamente estar ahí para hacer más dinero. Tiene que hacerse de manera positiva para entender y apoyar a estas compañías que buscan la justicia social, justicia ambiental, e invertir en compañías que están poniendo nuestro futuro primero. Todo esto a lo largo de los años. Es un proceso lento, pero estamos moviéndonos en la dirección adecuada. Tenemos que tomar este momentum que estamos creando y apoyar a todos, porque todos estamos hablando de esto y tenemos que seguir los ejemplos que ya tenemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Obispo William, por compartir el trabajo que usted y otros están haciendo. Ahora voy. Y sí, como tú lo has dicho, tiene que escalar al siguiente nivel. Ahora voy a ceder la palabra a la reverenda doctora Rachel Mash, coordinadora ambiental de la Iglesia Anglicana de África Meridional, y un video corto del obispo Manuel Ernesto sobre el llamado para el fin de la explotación de petróleo y gas en África. Por favor, si podemos comenzar el video. Buenas tardes a todos, estoy muy feliz de estar con ustedes. Y el 24 de septiembre, los obispos anglicanos de África, de alrededor de todo el continente, llamaron a detener la explotación de petróleo y gas en África. ¿Por qué hicieron esto? Por la pobreza y la necesidad financiera. La razón fue porque el obispo se dio cuenta de la exploración que estaba haciendo la compañía canadiense para el petróleo. Había muchos problemas. El primero, de la biodiversidad. El público no sabía nada. Y cuando se dieron cuenta del abuso que estaban sufriendo, el abuso de las personas indígenas y sus derechos, el de la contaminación en el agua y en el aire, y el cambio climático que iba a impactar. Los obispos hicieron una protesta silenciosa para que pongan fin a la exploración de petróleo. En Suazilandia, el obispo que falleció de COVID dijo: el cambio climático lleva a más sequía, que en regreso es dolor físico y emocional para los niños. Las escuelas en Suazilandia cierran porque no tienen acceso al agua. El desinvertir en combustibles fósiles ayuda a los pobres y a los más afectados por el cambio climático para que sepan que no están solos y que estamos en solidaridad. La obispa Elina el obispo Manuel habla de que él es delegado en Cabo Delgado, en Mozambique, y que hay un desplazamiento de 1 millón de personas. ¿Por qué pasa esto?
por el descubrimiento de combustibles fósiles, que se descubren también las concentraciones de gas en el sur de Mozambique, y las empresas sacan a las personas de sus hogares y los alejan de las costas y no pueden tener acceso a la pesca. Solo hay creación de trabajo para las personas en la capital, que está muy lejos, o los extranjeros que llegaron. Hubo un flujo de empresarios creados por personas que estaban lejos del lugar, con mucha corrupción. Las personas de esa área estaban a favor de otro partido político. Y Al-Shabaab surgió con ataques al gobierno local. Después hubo como un reinado de terror donde las personas locales fueron matadas y gente, niños tan jóvenes como 11 años, sufrieron. Y vemos que hay retos similares en el Delta en Nigeria, que por años han vivido esto, y esto ha resultado en que muchos jóvenes han tenido que trabajar en la piratería en Nigeria. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de desinvertir? Para pararnos en solidaridad con aquellos que están en la primera línea del cambio climático, que están sufriendo del cambio climático y de los eventos ocasionados por las empresas de combustibles fósiles. Tenemos que acelerar el cambio a una energía renovable. Es tiempo de que África se aleje de la colonización de combustibles fósiles, de la corrupción, de descentralizar la energía renovable, que puede traer trabajos locales para la gente locales y las comunidades. Muchas empresas hablan de que no, pero estamos pensando en la desinversión en el 2050, pero neta cero no es lo mismo que cero emisiones. La primera significa que tienen que disminuir, que lo quiere decir que es algo injusto, empujar a las personas más allá de sus propiedades. Y también cambiar solamente de carbón a gas, y eso sigue afectando. Y el 2050 es muy tarde. Tenemos que hablar de una reducción total, de cortar el financiamiento para las empresas de combustibles fósiles y los bancos que están apoyando esos proyectos, sacar nuestro dinero de los combustibles fósiles. Si miramos a África, vemos que tienen el potencial para energía solar y del viento. Tenemos que ayudar a África para que se mueva de los combustibles fósiles y de el colonialismo, descentralizar la energía renovable. El ladrón viene para robar y matar y destruir. Yo vengo para traer vida en abundancia. África está en un punto importante de la historia. Las bases que creemos el día de hoy va a influenciar el futuro del continente. La justicia demanda una transición a la descentralización de la energía renovable controlada por las personas de África. Muchas gracias. Muchas gracias, reverenda Rachel, por compartir el trabajo profético que usted y la Iglesia Anglicana en África están haciendo. Y para los que no sabían, ella es la coordinadora ambiental de la Iglesia Anglicana de África Meridional, que incluye Sudáfrica, Suazilandia, Eswatini, Lesoto y Nambia. Trabaja con el movimiento juvenil Green Anglicans, que está despegando en África. Y sí, es un momento importante para el continente. Vamos a compartir un video del obispo Hugh Nelson. Él es el obispo de Saint-Germain en la diócesis de Truro, en la Iglesia de Inglaterra. Fue ordenado en la Iglesia de Inglaterra como diácono en el 2009 y como sacerdote en 2010. Fue consagrado como obispo de Saint-Germain en julio 2020. Muchas gracias y les mostramos el video.
Hola a todos. Estoy muy apenado de no poder estar con ustedes el día de hoy en la conferencia y espero que todos los que estén escuchando dé muchos frutos para ustedes y los ayude. Una disculpa por no haber podido entrar. Mi nombre es Hugh Nelson, soy el obispo de San Germán en la diócesis de Truro, que cubre el Reino Unido. Uno de mis trabajos es de revisar el comité para el compromiso de plan de acción para la crisis climática y de biodiversidad que nos enfrentamos. Al inicio de este año, después de pensarlo mucho, una consulta y oración, nosotros como diócesis lanzamos esa estrategia para el cuidado de la creación y lo reducimos a 3 palabras: compromiso a cuidar de la creación, cortar el uso del carbón y la oración. Vamos a apoyar a los individuos, a las comunidades, escuelas, las diócesis como una comunidad para que vean a la creación como algo importante que está siendo dado para su cuidado. Un parque, una iglesia, una playa. Y cuando usamos la palabra amar, vemos más que solamente cuidar de ellos, sino invitarlos a honrar y cuidar a cada uno de nosotros. Es mejor para que podamos admirar la creación. Para cortar el uso del carbón, nosotros en Iglesia de Inglaterra estamos comprometidos a llegar al 0 de emisiones para el 2030. Y para alzar la voz, queremos invitarlos y retar a otros para que tomen lugar en este cuidado de la creación. Sabemos, claro, que tenemos que primero cuidar de poner nuestra casa en orden, pero también queremos que hablen sobre este nuevo modo de vida que será diferente. Y con eso es solamente el primer paso, pero hay muchas otras maneras en las que podemos ayudar y que tenemos que tomar. Pero el primer paso siempre es un buen lugar para empezar. Hablamos que estamos trabajando de manera en conjunta con los diferentes portafolios, tomando como ejemplo otros lugares que ya han comenzado con la desinversión, que han decidido cómo retirar su dinero, y hemos publicado el por qué hemos decidido sacar nuestro dinero de estos fondos que no están ayudando. Y ahora hemos podido dividirlo en otros fondos que fueron elegidos de manera cuidadosa para detener la extracción de combustibles fósiles y para que sí se haya una inversión para el plan de acción de esta emergencia climática que estamos viviendo. También para decirles que nosotros en la Iglesia de Inglaterra hemos puesto nuestro dinero en 6 estructuras para la inversión, tomando como ejemplo diferentes obispos que han dado el ejemplo. Ese ha sido el primer paso, pero estamos comprometidos en continuar el viaje en el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso. Iglesia, la manera en la que Jesús Cristo lo hizo, amando a la creación y teniendo en el corazón a la diócesis como una, invirtiendo nuestras finanzas en la creación más allá de su destrucción. Y al hacer esto, de manera directa vamos a cortar nuestro carbón. Y haciendo esto vamos a hablar y pedirle a otros que nos acompañen a cuidar de la creación, cortar las emisiones de carbono y amar, alzar la voz. Esas decisiones lo hicieron posible
Lo más importante fue que empezamos a hacer grupos para invitarlos y decirles, es un compromiso que tenemos que hacer como diócesis, pero también miembros de los comités que estaban haciendo el trabajo de manera individual sobre dónde poner nuestro dinero, y lo hicieron no porque les dijeron, sino porque sabían que importaba, ya estaban comprometidos. Lo segundo es tener un diálogo coherente sobre lo que es el cuidado de la creación, no somos, que sea nuestra prioridad, no algo que va a llegar después. Y trabajamos como una federación que se motiva a unos a otros, con caridades, escuelas, universidades, con este cuerpo de toma de decisiones a diferentes niveles que llega a ser complicado, pero también a las empresas que queremos decirles que si queremos que algo pase, tenemos que hacer un plan para que esto pase. Pero en una congregación anglicana necesitamos un alcance que sea claro y coherente, que trabaje en la manera en la que las diócesis se cultivan. Y es lo que quisimos hacer con esa estrategia. Algo que nos ha ayudado también es que tiene mucho sentido financiero hacer este llamado, porque nuestras personas que nos ayudaban con el financiamiento no estaban tan comprometidas con el medio ambiente, pero se dieron cuenta al manera que hablamos de la inversión que podía alzar a la iglesia aquí en Inglaterra. Una de las preguntas que yo pregunté fue si él estaría dispuesto de hacer esta decisión. Y él dijo que sí funcionaría, porque desinvertir nuestro dinero en los combustibles fósiles tiene sentido financiero y sentido misionario. Es absurdo que las diócesis y las iglesias no tomen esa decisión. Nosotros, de la mano con Jesucristo, podemos crear cuidar de la creación, cortar nuestras emisiones y alzar nuestra voz. Y esperemos que en su viaje por el cuidado de la creación puedan ver esto. Dios los bendiga. Muchas gracias al video del reverendo. Y sí, al cuidar de la creación, tiene mucho sentido. Muchas gracias, obispo, por sus palabras. También quiero presentarles a Sunita Visamat. Es cofundadora de Indus for Human Rights y miembro de Green State. Sunita cofundó Sadhana en 2011 y fue honrada en la Casa Blanca por el presidente Obama en el 2015 como campeona del cambio por su trabajo. En junio del 2019 cofundó Indus por los Derechos Humanos, un grupo de defensa de los derechos humanos en todo Estados Unidos que está comprometido con los ideales del pluralismo multirreligioso en los Estados Unidos y la India. Bienvenida, Sunita. Muchas gracias a todos. Namaste a todos, mi nombre es Sunita Vishamat y soy la cofundadora de Indus por los Derechos Humanos. Y estoy muy agradecida por todos, especialmente Green Faith, por tenerme el día de hoy aquí. Es mi honor estar aquí por ser de los primeros hindús que formaron parte de Green Faith. Indus Human Rights es una organización de los derechos humanos fundada en el 2019. Hablamos de los derechos humanos en el sur de Asia. Shanti, paz, Satya, verdad. Estamos en contra del nacionalismo, el racismo y todas las formas de discriminación. En el primer retiro de Green Faith que yo participé hace 10 años, compartí esta oración.
Oh Santa Madre, los océanos es tu vestido y las montañas tus senos. Por favor, perdónanos por haberte pisado. El sentido de estar conscientes del perdón solamente por pisar la tierra en la fe del hinduismo me maravilla. No comen raíces porque al excavarlos destruyen la tierra. ¿Dónde están estas creencias el día de hoy? Tenemos que ser tan virtuosos como ellas. Pensando en la industria de combustibles fósiles, nuestra fe interconectada depende en esto. Las empresas de combustibles fósiles son los que más contribuyen al cambio climático. Han violado los derechos humanos de cientos de personas locales e indígenas. Esto es injusto e inhumano y es un abuso del poder y por eso estamos felices de unir en este momento multife para la desinversión de los combustibles fósiles y la inversión en la energía limpia para pedir a las organizaciones hindú que estén más unidas. Nuestra organización le pide justicia en cualquier lugar donde se esté negando, no importa si sea en India, en musulmanes, en cristianos, en Afganistán, si es justicia racial, económica en los Estados Unidos, y si es justicia climática, justicia para la tierra, para todos nosotros. En los términos de lo malo y lo bueno, de la injusticia, tenemos que ver la conexión entre nosotros. Esas empresas no entienden que cuando algunos sufrimos, todos sufrimos, que cuando los derechos se les niega a las minorías, a las mujeres, a las personas de la comunidad LGBT, cuando la economía se basa en extraccionismo y en la violencia, todo nuestro mundo está siendo destruido. Estas ideologías de violencia están conectadas así como todos estamos conectados. Tenemos que hablar de este fraude que están queriendo hacer, negando los derechos humanos y no tomando el cambio climático como un efecto de violaciones a los derechos humanos. Tenemos que llevar el bienestar de todos, de las minorías religiosas, especialmente los musulmanes. Y como una hinduamérica me duele el corazón que eso esté pasando en el nombre de mi fe. En estos extremistas que están negando el cambio climático y la destrucción que hacen las empresas multinacionales. Al mismo tiempo, al hablar de abogacía, nuestro director estuvo en Minnesota, en Estados Unidos, para las protestas que pasaron. Las personas en India estaban marchando en contra de las leyes de agricultura y la violencia policial que estaban viviendo. Lo vemos como un karma, como una obligación espiritual y moral de hablar por nuestro planeta y por nuestras personas, particularmente los más pobres y los más marginados. El Banco de India, ICC y otras instituciones financieras que están apoyando proyectos de combustibles fósiles. Eso tiene que parar. El gobierno hindú está apoyando la extracción de petróleo y de carbón. Tienen un monopolio y les urgimos que sigan ese plan sobre la desinversión. Hace 30 años yo estaba en India con mi familia cuando el desastre más grande a nivel mundial de petróleo sucedió. Y marchamos ante el gobierno con corazones de papel maché y les decíamos, como ustedes no tienen corazón, les damos este para que lo use. Por favor, denos aire limpio, agua limpia.
El cambio climático afecta a todas las personas y a las que más afecta son las que ya están siendo marginadas. La justicia climática no va a ser posible si no usamos a las personas de la fe para usar esta voz. Ya hemos visto que no lo van a hacer por ellos mismos. Las empresas de combustibles fósiles no van a perder este dinero y tenemos que decirles, como ustedes no tienen corazón, aquí está el nuestro. Nosotros somos hindús para los derechos humanos y les pedimos que hagan una desinversión en los combustibles fósiles. Los llamamos para una energía limpia, universal, para todas las personas en el mundo que viven sin electricidad y todas las personas en India que no tienen acceso a la electricidad. Y es importante que nos salgamos de este monopolio del petróleo y empecemos a hablar de energías limpias que sean accesibles y justas para todos. Hay un dicho en mi religión que dice, si alguien me ofrece una flor, agua, un pequeño acto de amor, lo voy a aceptar. Tenemos que entregar esta humildad hacia la naturaleza. Hay que sentir el dolor de los demás seres humanos como si fuera el nuestro. El bienestar de todos los seres afecta a todo el universo. Es urgente que nosotros como humanos nos demos cuenta que nos estamos alejando de la Tierra, que la estamos dejando más allá. Somos todos sus hijos de igual manera idénticos, como los bosques que son ricos. Tenemos que seguir un mismo corazón. Tenemos que caminar en otro pasaje, que somos todos unos, que no podemos separarnos uno de los otros, porque estamos de manera idéntica presente en cada parte del universo. Mucho para nuestro trabajo de multife, para el medio ambiente en el planeta, se tiene que centrar en la sabiduría de las personas indígenas. Quiero concluir con esas palabras de Laila Watson. Si vienen aquí para ayudarme, están perdiendo el tiempo. Pero si estás viniendo porque tu liberación significa mi liberación, entonces párate al lado de mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Sunita, por este gran mensaje. Si no tienes corazón, vamos a mostrarte nuestro corazón y por qué hemos venido el día de hoy aquí. Estoy muy agradecida de que hayamos podido participar. Porque si ellos no tienen corazón, hay que mostrarles el corazón. Ahora vamos a mostrar el pequeño video del obispo Manuel. El miembro de la Iglesia Anglicana de África Meridional que pide por el llamado el fin de la exploración de petróleo y gas en África, en Uganda, en Tanzania. Tenemos este pequeño video del hermano Manuel de la diócesis de Mozambique. Soy el obispo Manuel Ernesto, obispo de Mozambique, de la Iglesia Anglicana. Yo me uní a la iglesia en África en este llamado para terminar con la exploración de combustibles fósiles en África. Los combustibles fósiles son un daño al medio ambiente y al cambio climático. Sabemos que las transiciones están pasando rápidamente, pero también sabemos que están pasando en las comunidades ancestrales. Aquí en nuestra diócesis
tenemos casi 1 millón de personas que han tenido que irse. Y sabemos que todo comenzó con la narrativa del norte, del extractivismo de la tierra. Entonces, rezamos sobre la riqueza en África para que nos unamos juntos para una dirección de combustibles, de energías alternativas y limpias. En este tiempo y oportunidad que tiene África y el mundo para actuar de manera responsable, protegiendo el medio ambiente y las comunidades locales, les agradezco por la oportunidad de alzar la voz sobre estos temas. Muchas gracias por este video. Fue una gran invitación por parte del obispo por lo que está pasando en Mozambique. Y hemos visto esto que ya ha pasado. Muchas gracias por la conferencia de anglicanos en África. Ahora quisiera presentarles a Gunela Han, que ha sido directora de inversión sostenible en la Iglesia de Suecia desde 2008, que gestiona una cartera de 1.000 millones de euros. Desde entonces, la Iglesia de Suecia ha adoptado una estrategia integral de desinversión e inversión climática. Es una de las fundadoras y miembros de la Junta de SWEF-IF, el Foro Sueco de Inversión Sostenible, y es miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional Suecia. Mientras viene Gunela, si tienen preguntas, por favor, usen la sección de preguntas y respuestas. Para que sepamos a qué ponente se la dirigen, por favor, ponga su nombre. Bienvenida, Gunela. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la pequeña foto. Muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí el día de hoy. Voy a hablar sobre nuestra estrategia de inversión, de la creación de valor sostenible, enfocado en el cambio climático. Empezamos a desinvertir en el 2008, 2009, 5 antes que el movimiento de desinversión global. Y eso es porque estábamos liderados por una política financiera muy avanzada para su época, porque teníamos este sentido común de que queríamos invertir en compañías que contribuyeran a un desarrollo sostenible y evitando a las compañías que están dañando a la vida y a las personas, combustibles fósiles o bancarias, no importa, solo no queríamos invertir en ellas. ¿Por qué? Porque estamos alineados con los valores y la misión de la Iglesia que queremos reflejar en nuestra administración. Y esta política financiera impacta al mundo. Hemos visto que con este requerimiento hemos creado o iniciado de muchos fondos libres de combustibles fósiles en Suecia. No había ninguno cuando comenzamos en el 2008, pero ahora hay muchísimos que se están alineando con nosotros. También hemos visto muchos interés de otros inversionistas para la desinversión y la inversión. Quieren saber cómo vamos a hacer esto sin perder dinero. Y la verdad es que hemos reducido nuestros riesgos y aumentado nuestro beneficio. Y para esto tenemos algunos premios. Uno de CFA, que es el analista financiero, en el 2015, por nuestro ajuste de Divest Invest, desinversión, inversión. Y tuvimos un PRI
de líderes en el 2019 por seleccionar y monitorear estos fondos sostenibles. Estuvimos dentro de los 60 líderes en el mundo por haber administrado este tipo de proyectos. Para nosotros fue algo fácil porque no queríamos ser parte del problema, pero sí queríamos ser parte de la solución con nuestras acciones. Entonces comenzamos a invertir. No fue muy fácil hace 10 años buscar esas soluciones para invertir, pero ahora, 10 años después, es mucho más fácil. Entonces comenzamos con paneles solares y porque realmente vemos el riesgo financiero del cambio climático, hace mucho tiempo, Lord Nicholas Stern tuvo un reporte que decía que el cambio climático iba a costar entre el 5 y el 20% del PIB anual mundial. Yo creo que todos entendemos aquí lo que eso significa, que la economía global seguramente iba a colapsar a causa del cambio climático. Si llegáramos a subir 1 grado más o 2 o 3 grados más, no queremos pensar en la catástrofe que eso sería, no solamente para los seres humanos, pero por el retorno financiero. ¿Por qué en 2008? Nosotros tuvimos una cumbre de interfe climática en Suecia con los arzobispos en el 2008 y él quería llamar a los líderes para hablar de esperanza en tiempos de amenazas que sufríamos. Esto fue al mismo tiempo de la convención en Copenhague y las negociaciones climáticas que pasaron en ese año. Y entonces queríamos hablar de fe, de esperanza en estos tiempos. Y también en el 2008 invertimos en el fondo de Al Gore, que aún es uno de nuestros más fuertes porque se ha mantenido bastante bien en los últimos 10, 13 años. Nosotros desinvertimos porque creemos en el valor y en el financiamiento. Porque cuando no tienes a los combustibles fósiles en tu portafolio, también tienes menos riesgos de perder esta inversión que has hecho. Porque queremos que permanezca el valor. Vimos esto que comenzamos en el 2008, 2009, porque queríamos ver cómo el retorno había sido con los combustibles fósiles y sin los combustibles fósiles, y ver si había un índice. Este es el MSCI, y va del 2003 al 2013, y pueden ver que una línea es con y otra es sin, y más o menos es lo mismo. Entonces realmente no fue un gran riesgo en ese momento. Y eso es porque al día de hoy vemos la pequeña flecha roja, es el sector de petróleo y gas. Solamente es el 2% del total índice. Pero aún así, si fuera a bajar o subir 5%, gracias a la diversificación de todos los sectores de tu portafolio, entonces no vas a perder. No es algo muy grande. No lo era, perdón, pero seguramente ahora hablamos de algo mejor. Entonces, lo que queremos hacer con esta estrategia es que tengamos
formar este mercado financiero, saber que todos nuestros fondos tengan unas bajas emisiones de carbono en las empresas en las que ponemos nuestros valores. Trabajamos con un administrador para que nos ayude a investigar sobre los fondos que tenemos. También tenemos inversionistas claves para crear nuevos fondos de impacto y mainstream. Esos son importantes. Y también para cambiar el paradigma de esta administración del dinero. Y yo creo que de manera intrínseca tenemos que ir entendiendo que invertir en los combustibles fósiles es una muy mala idea, hablando desde una perspectiva financiera. Y para que vean lo que ganamos de diciembre de 2009 a diciembre de 2019, que son 10 años, ha sido la línea azul, casi no la puedo ver, perdón, está muy chiquita. La de medio era nuestra meta y la pequeña azul abajo era la inflación. Entonces nos fue bastante bien, fue excelente en los últimos 10 años. No estamos preocupados porque no tenemos combustibles fósiles, porque ya vimos que funciona. Y ahora tenemos casi 800 parroquias. Hemos tenido 3 fondos para ellos con tasas bajas con nuestras políticas de inversión. El de equidad, el de income y el global. Tienen pequeñas tasas de retorno, lo cual es importante para las parroquias pequeñas y diócesis, para que puedan marcar el camino libre de los combustibles fósiles. Esto es todo lo que yo tenía que decir y estoy feliz de responder sus preguntas más adelante. Muchas gracias, Gunela, muchas gracias por lo que nos has compartido. Es un gran ejemplo de que la desinversión y la inversión en energías limpias es posible y va funcionante. Funciona. Tenemos la función de preguntas y respuestas, si tienen alguna que quieran compartir. Y por favor pongan para quién es la pregunta. Ahora me gustaría presentarles Richard Brooks. Él es el director del programa de Climate Finance de Stand Earth. Está coordinado por la red de pensiones seguras para el clima en América del Norte y haciendo campañas para que los bancos canadienses retiren el financiamiento de los combustibles fósiles. Richard ha realizado campañas con 350.org, Greenpeace y otros. Lideró 350.org para asegurar un compromiso innovador de desinversión de pensiones de la ciudad de Nueva York en el 2018. Poco después, la pensión estatal de 226 mil millones del estado de Nueva York siguió su ejemplo con su propio plan de descarbonización y desinversión. El 26 de octubre, la coalición de socios presentó el nuevo informe Invest Divest 2021, una década de progreso hacia un futuro climático justo. Bienvenido, Richard Brooks. Muchas gracias por tenerme el día de hoy y voy a compartir la pantalla solo para ver si está funcionando. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar y estar aquí con ustedes, con este grupo tan increíble de líderes y personas que están comprometiéndose y sus instituciones que son parte de este movimiento de desinversión más grande. Y quiero reconocer a las comunidades de la fe que tienen gran liderazgo en la última década en esto. Ahora tenemos muchísimos compromisos de organizaciones de la fe que se han comprometido a desinvertir del petróleo. Al principio de esta semana, un nuevo reporte
saliendo la década del movimiento, salió a la luz. En este reporte vimos la base de datos de los combustibles fósiles de todas las instituciones que han hecho compromisos en los últimos años. Hicimos esto porque nos dimos cuenta que no estábamos realmente reportando la cantidad de dinero que estábamos viendo, porque solamente estábamos enfocados el valor de las instituciones momento de que se comprometían, pero no hacíamos una base de datos. Las instituciones que hicieron esto hace 8 años seguramente ha incrementado su valor. Entonces ahora estamos en 1.497 instituciones con 39.88 trillones de dólares que se han comprometido a desinvertir. Es más grande que el PIB de China y Estados Unidos combinados. Esto habla del impacto de organización que tiene, de las miles y miles de personas en las últimas décadas que se han comprometido. Este es el movimiento global más grande en el mundo. Tenemos el compromiso que llega de 71 países diferentes alrededor del mundo. Y después de una década de crecimiento, el movimiento realmente es poderoso, está teniendo un impacto en las empresas de combustibles fósiles, ha disminuido el poder de las empresas y ha reducido su acceso a la capital. Ha abierto oportunidades para el gobierno nacional e internacional para que tomen acciones sobre el cambio climático, más allá de las ambiciones personales. Por años no habían podido alzar la voz por el lobby que se hacía, pero ahora estamos viendo este incremento que las empresas de combustibles fósiles admiten que el movimiento de desinversión es un riesgo para su empresa. Esto es un movimiento muy importante porque habla de los proyectos que violan los derechos humanos, que destruyen el suelo y los accesos al agua, esos proyectos que no tienen al ser humano en el centro. Y es más importante ahora que nunca que nos paremos con la gente afro, negra y de comunidades indígenas en estas decisiones. Estas noticias que recibimos el día de hoy fue que el Fondo de Países Bajos también va a tomar decisiones sobre la desinversión. Tras años de hacer campaña con las organizaciones, ahora vemos esto realmente posible. Y eso es muy grande, no solamente por el tamaño de la institución, que estamos viendo que la gente se está dando cuenta que el combustible no tiene futuro y la gente rápidamente se quiere salir de estas apuestas que están haciendo. Todos sabemos que el movimiento de desinversión ha cambiado a lo largo de los años, pero también tenemos que hablar de las estrategias y las metas de las campañas. Hablamos de bancos que tienen demasiados ingresos en su control y la evolución de lo que se nos pide. Una de las cosas de las que quiero hablar para tomarnos un momento es ver los últimos 10 años donde empezamos. Esto comenzó en los campuses de las universidades en el 2011 por 350.org. Comenzaron este movimiento, empezaron a hablar de manera mundial y yo creo que hay que reconocer el trabajo de las personas al comienzo. En el 2014 teníamos 121 instituciones y ahora tenemos 1.400 y 38 trillones de dólares. Entonces podemos ver el cambio real. Eso es un crecimiento del 750% y desde el comienzo del 2020 hemos visto uno de los
mayores número de instituciones que se unen a nuestro movimiento y otros que están trabajando en su compromiso para desinvertir en combustibles fósiles y unirse a nuestra coalición. Eso también es crítico porque queremos llamar a más instituciones, especialmente en estos tiempos donde la industria de combustibles fósiles es corrupto, porque está fallando en el mercado. Y eso es también preocupante para los inversionistas alrededor del mundo. No es un momento para parar, es un momento para tomar acción. Tenemos que hablar de la desinversión. Tenemos que asegurar que vaya en todas las organizaciones y compañías de combustibles fósiles. Tenemos que invertir en energía limpia y soluciones climáticas. El trabajo no ha parado con las instituciones. Es crítico que ahora las instituciones de la fe trabajen juntos para que las compañías en su portafolio también tomen acciones y desde nuestra parte de su misión, desde compañías de tecnología, bancos, hospitales, es crítico que veamos a todo nuestro portafolio y trabajemos en ello para que la temperatura se mantenga. Sabemos que el dinero habla, y es verdad, aunque desafortunadamente, pero tenemos que ver que el dinero se salga a los combustibles fósiles y hacer todo nuestro poder para que veamos que el dinero llega a energías limpias. Nos hace falta muchísima inversión para donde tenemos que estar, para ayudar a los países y comunidades a luchar contra el impacto del cambio climático que ya se está viviendo ahora. Después de 10 años vemos que podemos lograr esto. No hay nada que nos pueda detener. Muchas gracias por su ayuda y por su tiempo el día de hoy. Vemos que es posible. Muchas gracias, Richard. Y por recordarnos que todos aquí en el seminario del día de hoy tenemos ese poder de cambiar, de que el dinero está caminando y tenemos que dirigirlo en donde tiene que ir, que es en las energías limpias. Ahora me gustaría cambiar un rápido de tema para llamar a James Buchanan, que es parte de la campaña Bright Now y Operación NOAA. Por favor, háblanos de las instituciones, sobre las instituciones en Reino Unido que se van a unir a la desinversión. Muchas gracias a todos y a todos nuestros panelistas por esta plática tan inspiradora. Como Prince dijo, mi nombre es James Buchanan, trabajo para la Operación NOAA, que trabaja con la Iglesia para inspirar acciones en la crisis climática. Solo déjenme compartir mi pantalla rápido. Y el anuncio que tenemos el día de hoy, como se ha mencionado, 72 instituciones de la fe en el Reino Unido van a desinvertir en combustibles fósiles en el anuncio global de desinversión antes de la COP26. Ese es un gran número. Este anuncio es muy importante por las diócesis católicas. Quiero dar las gracias al obispo Bill y a todos los obispos que han hecho el trabajo para las diócesis. Y también incluía en Gales y en Sussex. Y también empresas que tienen gran inversiones, las iglesias en Irlanda y en Gales. Y esto es muy importante para nosotros porque hablamos de una organización
de manera internacional para Reino Unido. La importancia de la desinversión en las instituciones de la fe es la inversión en energías limpias. Como hemos visto que se han invertido 2 millones de libras para trabajar en acciones climáticas y en respuestas a la crisis. Solo para que vean un poco el resumen de dónde estamos en el Reino Unido para la desinversión, pueden verlo en esta gráfica. La mayoría de las iglesias en el Reino Unido ya se han desinvertido de las compañías de combustibles fósiles, y con el COP pasando en Reino Unido ha sido un importante llamado a la acción. Esa es la lista de quienes están desinvirtiendo, que la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Episcopal de Escocia. En la Iglesia de Inglaterra, 4 de 42 diócesis están desinvirtiendo, y en la Iglesia Católica, 8 de 22 diócesis en Inglaterra y Gales. Entonces tenemos un gran camino por recorrer, pero estamos empezando. Para mencionar algo rápidamente, el llamado a la desinversión está siendo desde los jóvenes. 166 adultos jóvenes católicos llamaron a sus diócesis para la desinversión en una carta abierta a los obispos. Y si están en la Iglesia de Inglaterra, tal vez les interese saber cómo van las cosas en sus diócesis. Hay 4 compromisos de desinversión: Bristol, Oxford, Sutherland y Truro. 18 que no han hecho un compromiso de inversión, pero no hay un compromiso de desinversión aún, que les invitamos. Y aún hay 20 que todavía están investigando en las compañías de combustibles fósiles. Muchas gracias a todos. Espero esta información les sea fructuosa. Pueden ir a nuestro sitio web para la Iglesia de Inglaterra, y estoy pendiente a las preguntas. Muchas gracias, James Buchanan. Ha sido el trabajo increíble. También quiero invitar a Svitlana Romanko, que también ha ido caminando con las instituciones católicas alrededor del mundo. Por favor, si puedes compartirnos un poco más. Hola, sí, muchas gracias, Prince, y a todos ustedes. Estoy feliz de estar el día de hoy. La imagen global que estamos viendo, que es histórico, las 72 instituciones de diferentes organizaciones de la fe, que estamos tan felices con nuestros socios de anunciar el día de hoy. Yo quiero hablarles un poco de lo que están haciendo estas instituciones. Tenemos algunas de Australia, las Hermanas de la Caridad, la Arquidiócesis de Sydney, Australia. Me gustaría remarcar que y al coordinador de Laudato Si en la conferencia episcopal, que dijo que al tomar esta acción como diócesis y parroquias, las congregaciones religiosas en Irlanda y en todo el mundo, podemos realmente empezar a discutir de la urgencia de resolver el impacto mundial que tiene el cambio climático, y cómo esto es un llamado para tener cuidado de nuestra casa común. También nosotros estamos felices de darle la bienvenida a la Asociación Comunitaria del Papa Giovanni en Italia, Comunidades de la Fe en Kenia,
la institución de Perú de Desarrollo Sostenible, diferentes de Ucrania, las instituciones de la juventud y algunas de los Estados Unidos. Tenemos este año a los frailes franciscanos en Estados Unidos, el grupo más grande de hermanos franciscanos en Nueva York, que se están uniendo a nuestro compromiso de desinversión. También tenemos y le damos la bienvenida a las hermanas benedictinas en el Ministerio de Pensilvania, las hermanas de El Corazón de Jesús en la Universidad de San Germán, que van a estar haciendo la desinversión. La Universidad de San Germán tiene esta meta para el 2035, que lo cual es muy fuerte para este compromiso muy importante. También me gustaría decir que en Irlanda, Escocia y Reino Unido ya hay iglesias que se están comprometiendo. Y también hemos visto un apoyo muy grande en las instituciones católicas de escuelas y organizaciones que con la presión de sus estudiantes, por ejemplo en Estados Unidos, por su compromiso en la universidad, hemos llegado a esto. También en otras universidades interfe, que presentan un gran reto para la desinversión. Y todo ese trabajo duro se comprometen a la desinversión para organizaciones de educación, por ejemplo, en Chicago, y queremos que esto vaya creciendo, porque es una decisión ética que se tiene que tomar para empezar a desinvertir en combustibles fósiles, recordando el llamado del Vaticano en la carta Laudato Si, para el cuidado de nuestra casa común, para seguir trabajando en esto. También me gustaría decirles que va a haber un evento con nuestros socios en el COP26 para la desinversión. Va a ser un evento único, donde gente muy influyente en la desinversión va a dar su voz. Por favor, continúen, síguenos en redes sociales de el movimiento Laudato Si, y por favor, recuerden seguir a la COP26 y lo que esté pasando en esta gran organización que vamos a tener la oportunidad. No importa en qué país del mundo estén, estamos ahí para ayudarlos, estamos ahí para darles el apoyo, para la guía, para la desinversión, con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lana, por el trabajo que hacen el día de hoy con el movimiento Laudato Si. Ahora es tiempo para las preguntas y respuestas. La pregunta es para el Nolan. Son dos en uno, entonces intentar darle la mayor. ¿Qué hacen las diócesis para asegurar que en África tengan el apoyo? Yo creo que tenemos que hablar de la justicia climática, tenemos que reconocer el impacto que estos países de bajo financiamiento no son los que son causantes del cambio climático, sino los países más desarrollados. Y yo, junto con un grupo de obispos, hemos hablado de esto. Algo que está muy alto en nuestra lista de prioridades es reconocer que la justicia climática tiene que entregarse para los países más pobres.
Espero que eso responda bien a la pregunta. Sí, muchas gracias. Solo para continuar, ¿cuánto tiempo se va a necesitar? Las discusiones dentro de las diócesis para la desinversión. ¿Cuánto tiempo tarda la desinversión? Yo creo que eso va a determinarse casi en 5 años, yo creo, ¿no? Hemos visto el progreso, cuando menos en mi diócesis, en este tiempo, y yo espero que el próximo año podamos ya tener más. Y claro que es una tarea muy complicada y hay que reconocer que algunas veces eh, es un tema muy complicado el financiamiento, y lo más importante es saber que no queremos que se vayan en los combustibles fósiles. Y también lo importante es buscar las empresas que sean amigables con el medio ambiente. Y de ahí poder ir viendo el financiamiento que sea ético, ¿no? Para ver las repercusiones, porque estamos hablando de trabajos, de dinero, de las vidas de las personas. Y tienen que buscar bien las empresas en las que se va a invertir. Muchas gracias, obispo Nolan. Ahora me gustaría traer a la reverenda doctora Rachel Marsh. ¿Qué podemos hablar? Hemos visto que al desinvertir de las combustibles fósiles no han sido capaces de influenciar de manera positiva. Yo creo que hemos visto mucho activismo en los últimos meses, eh, especialmente por el anuncio de la COP. Entonces, al hablar de la desinversión, es tomar todo tu dinero, sacarlo de ahí y hacer algo bueno con él. Pero es un proceso financiero, entonces tal vez puedes un poco de tu dinero, ir sacando poco a poco, verlo con un advisor y ver cómo vamos a poder paso a paso ir desinvirtiendo. Muchas gracias. Otra pregunta para Gunela. ¿Cómo podemos invertir en una ¿Cómo podemos invertir en una transición justa que incluya a los países ricos, que reduzcan sus emisiones de carbono más rápido para que los países pobres puedan ir más lento, para que desarrollemos las economías y redujamos la pobreza? Tenemos una gran responsabilidad sobre la inversión, en donde vemos tantas ideas alrededor del mundo. Sí hay dinero, sí hay en las instituciones financieras que pueden traer esto junto, la necesidad y el dinero. Y queremos hacerlo en Suecia, pero hay tantas cosas internas con los donantes y con las instituciones que tal vez necesitemos usar los bancos de desarrollo mundial, instituciones de desarrollo y de financiamiento mundial.
para hacer esto. Necesitamos nuevos vehículos de inversión en donde podamos, por favor, comenzar a hacer las cosas correctas. Tal vez no vamos a tener ningún retorno, entonces hay mucho potencial para crear normas globales para tratar estos temas. Gracias. En relación con esto, la Iglesia de Suecia está haciendo, teniendo impacto negativo. Sí, no puedo hablar de eso, realmente no es mi área, pero sí, siempre va a haber impactos negativos y queremos ser muy presentes de lo que estamos haciendo y no crear tantas inequidades y no crear malos efectos para las personas y la naturaleza. Y yo sé que estamos intentando aquí hacer nuestros materiales, en vez de extraerlos de otros países, hacerlo, por ejemplo, de madera, que tenemos muchísima madera aquí en Suecia. Entonces las tecnologías van cambiando y nos va permitiendo mejores maneras de producir lo que necesitamos. Las baterías, por ejemplo, hay una gran fábrica de baterías en Suecia, pero yo creo que hay mucha esperanza para poder seguir avanzando, porque no podemos ignorar el efecto negativo, pero queremos minimizarlo para empezar a ver cómo vamos a ir desarrollando un desarrollo sustentable y no ignorando el problema, intentando solucionar el problema creando nuevos problemas. Muchas gracias, Gunela, por esto. Y tengo esta última pregunta para Richard sobre la velocidad de la desinversión. Si estuviera más rápido, podría llevar a las empresas en una crisis. ¿Eso es algo válido que pensar? Es una muy gran pregunta. Yo creo que lo que estamos viendo el día de hoy es que hay poca inversión en países en desarrollo y en comunidades afectadas por el cambio climático. Y yo creo que eso se relaciona mucho con la desinversión y que la realización de que el sistema financiero que tenemos es enfocado en el norte global y se aleja del sur global. Y eso tiene que cambiar en regulaciones por las instituciones que van adoptando valores progresivos para hacer el propósito de invertir en estas comunidades, en un vehículo financiero que apoye los planes de transición, que ayude a los países de alejarse del petróleo y el gas y ir directamente a las renovables. Es claro que tenemos que continuar quitándoles el poder a las empresas de combustibles fósiles, muchas de ellas que se van a presentar la próxima semana en la COP26, en que van a estar haciendo negociaciones, intentando convencer a las personas a nivel global por los millones de dólares que tienen en poder. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer primero, quitarles el poder a las empresas de combustibles fósiles para abrir el espacio para las personas que tienen que estar en esa mesa de toma de decisiones, para que veamos la acción que se necesita tomar. La única manera que vamos a ver esto con los países es en el lobbying, si quitamos a las compañías de combustibles fósiles de estos lugares de poder. Gracias.
Muchas gracias, Richard. En relación con esto, ¿por qué se toma tanto tiempo en invertir? Es una gran pregunta, pero es muy grande, pero depende realmente. Las instituciones algunas veces pueden moverse muy rápido a la desinversión, como los ejemplos que di antes, ¿no? Sobre las pensiones. Ellos van a dejar los combustibles fósiles en el año y medio, si son capaces de hacerlo. Yo creo que otras instituciones igual van a poder seguir su ejemplo. Especialmente las que tienen portafolios menos complicados. A veces puede necesitarse un poco más, pero ciertamente está la habilidad de moverse. Hay ciertos tipos de inversión que son más difíciles de salir de ellos. Por ejemplo, si los contratos son por un periodo de tiempo, que son 5 o 10 años, entonces al romper este compromiso, este contrato, puede ser costoso para las instituciones. Entonces, algunas instituciones tal vez van a esperar a que cumpla este plazo para empezar en inversión. Esto igual es una razón por la cual vemos el compromiso que ha tardado de algunas instituciones, pero no quiere decir que no estén interesadas y tenemos que empezar a hablar de la reinversión en instituciones climáticas. Muchas gracias, Richard. También quisiera llamar a Sunita para terminar con estas preguntas. Si podrías hacernos saber en el futuro cercano que están siendo tomadas para la transición justa. No sé si tenemos a Sunita todavía con nosotros. Me parece que Sunita tuvo que salirse de la llamada. Bueno, está bien. Muchas gracias. Vamos a hablar con Lana para hablar de la transición justa. ¿De qué estamos hablando en un futuro próximo cuando hablamos de transición justa? Una pregunta muy importante, porque la transición justa es un estado de transición que queremos llamar a todos, pero solo algunos están en el gobierno y sabrán cómo implementar esa transición justa. Esto solamente significa si es la manera social justa de hacerlo para transformar la economía y averiguar que tenemos que salirnos de la exploración de combustibles fósiles es para seguir beneficiando también el trabajo en las comunidades. Para que lleguen a entender que los combustibles fósiles están dañándolos. La transición justa es algo que se necesita de manera desesperada para las comunidades en todas las ciudades y en toda la región, en cada país, en cada institución que tenemos el día de hoy, en esta ciudad o en este país, tiene que poner esfuerzos en desarrollar su propio plan. Es una gran plataforma que pueden sobre los combustibles fósiles y comenzar a hablar de energía renovable. Pero claro que es diferente para cada comunidad y tiene que ser adaptado a cada necesidad, que incluya a las localidades, que incluya al gobierno. Y yo he visto la necesidad de esto, porque sí tenemos que hacer una presión conjunta, porque es nuestro dinero, es el dinero público, es el dinero de nuestros impuestos, que ya no puede seguir invirtiéndose en los combustibles fósiles. Una de las principales demandas que tenemos
era de dejar de invertir millones y millones de dólares en los subsidios para los combustibles fósiles. Es una petición que tenemos y tenemos que ver las prioridades de la transición justa. Tienen que localizarse a los territorios y las comunidades específicas. Muchas gracias, Lana. Y con esto marca el final de nuestro seminario el día de hoy. Muchas gracias a los organizadores de este seminario, al movimiento Laudato Si. Recuerden que va a haber otro anuncio de desinversión global en el nuevo año 2022, así que contáctenos si están interesados en alertar a su iglesia, diócesis o institución religiosa a desinvertir en combustibles fósiles. Pueden ver en el chat quiénes son las organizaciones para contactar en su región y grupos religiosos. Gracias a los organizadores del webinar Operación Noé, Movimiento Laudato Si, Green Faith, Green Anglicans y el Consejo Mundial de Iglesias. Gracias a nuestros panelistas por compartir su conocimiento, porque sí creemos que la desinversión es el paso necesario a seguir, porque tiene sentido financiero, sentido humanitario. Muchas gracias y apreciamos mucho su trabajo.